Hola amigos, aquí les traigo un nuevo fic. El fic es de, ¿qué hubiera pasado si yo reencarnaba en el mundo de Harry Potter? Los derechos de los personajes no me pertenece a sus creadores, tampoco la historia me pertenece, todos los derechos a su creador, que es, Igami. Solo subo la historia sin fines de lucro, link del creador en la descripción del video, y les dejo mi canal de Telegram para que se suscriban, y suscríbanse al canal y deje su me gusta, y si quieren un saludo déjenlo en los comentarios y los saludaré en el próximo video. Sin más, comencemos con la intro. Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me for centuries. Just one mistake is all it will take. We'll go down in history. Remember me for centuries. Remember me for centuries. Mama tied my teenage dreams. No, it's nothing wrong with me. The kids are all wrong, the stories are wrong. Heavy metal broke my heart. Come on and let me in. Bruises on your thighs like my fingerprints. This is for to match the darkness that you felt. I never meant for you to fix yourself. Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me for centuries. Just one mistake is all it will take. We'll go down in history. Remember me for centuries. Remember me for centuries. I can't stop till the whole world knows my name, 'cause I was only born inside my dreams. Until you die for me, as long as there's a light, my shadow's over you, 'cause I am the opposite of amnesia. And you're a cherry blossom, you're about to bloom. You look so pretty, but you're gone so soon. Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me for centuries. Just one mistake is all it will take. We'll go down in history. Remember me for centuries. Remember me for centuries. We've been here forever, and here's the frozen proof. I could scream forever. We are the poison Harry Potter y el Weasley Extra. Capítulo 13, un experimento. 2 semanas. Deje a Hermione familiarizarse con la sala de ir y venir 2 semanas, le enseñé la manera de ingresar a la habitación, para que en cualquier momento ella pudiera pasar. No me preocupe por mis investigaciones o experimentos, no tenía mucho en este momento, solo conceptos y notas para hechizos, por eso casi la mayor parte del tiempo me la pasé haciendo ejercicio en la sala. Por su parte Hermione no podía venir todo el tiempo y muchos momentos en los que yo estaba en la sala Hermione estaba en una clase y viceversa. Pero hoy era diferente, iba a tratar de dar vida a uno de mis primeros hechizos, con las ideas y conceptos con las que jugaba siempre. Aún no estaba listo para hacer que la magia respondiera a un solo pensamiento, pero hoy iba a tratar de ir un paso en esa dirección, iba a hacer una transfiguración / encantamiento, todo en uno. Esto estaba más allá de mis capacidades actuales y sabía que lo que quería hacer no era posible con la magia estándar, solo tenía pensamientos básicos sobre qué quería, pero me estaba lanzando con la fe de que la magia respondería a mi deseo. Bueno, en general todo no debería ser difícil porque el producto final no era muy complicado si buscaba la información en los lugares correctos. Había muchas cosas que podían salir mal si mi teoría de la magia era errónea, pero nada de eso era importante.
Todo el día anterior tenía las manos sudorosas y temblaba constantemente por la emoción. Muchas personas notaron mi nerviosismo y una de las personas que tenía más cerca era Hermione. La había visto darme miradas discretas en clases diferentes, pero no dijo nada o se atrevió a hacerlo. Y ahora estábamos pasando la última clase del día junto a Gryffindor, defensa contra las artes oscuras. El profesor Lupin era el primer profesor decente que habíamos tenido en los 3 años, y eso hablaba de mucha recuperación. Supuestamente el primer y segundo año debíamos aprender hechizos domésticos para deshacerse de las criaturas que invaden las casas mágicas, por eso las semanas anteriores habíamos estado conociendo muchas criaturas mágicas y hoy era el día del Boggart. Un Boggart es un ser amortal de forma cambiante capaz de transformarse en la imagen de lo que más teme su espectador, debido a su habilidad para cambiar de forma instantáneamente. Nadie sabe cuál es la forma original de un Boggart cuando está solo, dijo el profesor Lupin mientras movía un armario frente a toda la clase. A los Boggarts les gustan los lugares oscuros y cerrados, armarios, roperos, los huecos debajo de la cama. En una ocasión vi uno en un reloj de pared, dijo el profesor Lupin, mientras el armario detrás de él se sacudía un poco. Neville dio un chillido asustado del armario y retrocedió un paso para estar a salvo. Esa es una buena reacción, pero no hay de qué preocuparse. La habilidad de un Boggart para tomar la forma de lo que más temes pierde su efecto cuando hay muchas personas reunidas. ¿Alguien puede decirme por qué?, preguntó el profesor Lupin, mientras abría una de las cerraduras del armario. Hermione levantó la mano como en todas las clases en las que ella participaba, pero el profesor Lupin le hizo una señal a Hermione de bajar la mano. ¿Alguien aparte de la señorita Granger?, preguntó el profesor Lupin, mirando por encima de todos nosotros. Yo sabía la respuesta, pero antes de poder responder Potter lo hizo. ¿El Boggart se confunde por no tener un objetivo claro?, respondió con una pregunta el niño que vivió, mientras el profesor asentía alegremente. Exacto, 10 puntos para Gryffindor. La manera más sencilla de lidiar con los Boggarts es con el hechizo Ridiculous, que obliga al Boggart a adquirir una forma cómica. Este hechizo es simple de ejecutar, su complejidad radica en la imagen visual a la que obligas a transformarse al Boggart, dijo el profesor Lupin mientras soltaba otra cerradura del armario. Ahora todos vamos a enfrentar al Boggart. Para ello quiero que todos imaginen algo gracioso. Van a dar un paso al frente y lanzar el hechizo. Esto va a ser fácil, ¿verdad?, preguntó el profesor con una sonrisa mientras soltaba la última cerradura y todo lo que contenía al Boggart era la mano del profesor Lupin. Muchos dieron un paso atrás a esto y los que se quedaron eran arrogantes o muy estúpidos. En mi opinión, enfrentarte a algo sin prepararte podría causarte mucho daño, por eso dejé que el equipo Potter fuera primero. Bien chicos, vengan adelante. Neville, vas primero, dijo el profesor Lupin, mientras Neville tragaba y asentía en reconocimiento. En este momento yo corté lo que estaba pasando frente a mí, sabía más o menos lo que iba a suceder, pero tenía miedo del miedo mismo. No sabía en qué se iba a transformar mi Boggart cuando fuera mi turno y eso me asustó. Tener siempre el control de alguna manera era un salvavidas. Saber todo lo que pasaba a mi alrededor era algo a lo que me aferré en toda esta nueva vida, aunque no lo admitiría nunca, por lo que no saber algo me aterraba y me dejaba preguntándome cómo el Boggart podía representar mi miedo. Uno tras otro pasaron al frente mientras sus miedos eran puestos al descubierto y todos lograron superarlo. Cada segundo me puse más aprensivo y no quise hacer esta prueba, y al parecer no era el único. Muchos Slytherins daban pasos atrás, siguiendo lógicas diferentes a la mía, pero que debería considerar también. Para un astuto Slytherin dejar que alguien supiera a qué le temes era una muy mala idea, una idea que alguien más podría aprovechar, retrocediendo y rezando para pasar desapercibido. Pronto todos los valientemente estúpidos y los estúpidamente arrogantes pasaron al frente. El último fue Potter, que tuvo que enfrentar a un dementor. Era la mitad de malo que uno real, pero aún pude sentir la oscura presencia entrando en mis sentidos. La clase, que hasta el momento eran risas y burlas, se detuvo reemplazado por un ambiente más oscuro. Todos fuimos despedidos por el día gracias al cielo y también a Potter, agradeciendo a mis estrellas por no tener que enfrentar al Boggart. Salí del aula a paso firme, llegando en tiempo récord al 7º piso, pero al parecer mi tiempo fue roto de inmediato por Hermione, que ya me esperaba ahí. ¿Como tú?, pregunté mirándola sorprendido. Estoy seguro que la dejé en el aula de defensa. No me molestaba su presencia, pero que Hermione apareciera de la nada era molesto, y más porque en mi mente había la extraña sensación de que debía saber el porqué. ¿Qué tramas?, preguntó ignorando mi pregunta inicial. Si bien la pregunta era muy amplia y podía ignorarla si quería, también podría tener a Hermione como ayuda si algo salía mal.
Nada, solo un pequeño experimento, dije caminando 3 veces frente a la pared. La habitación que necesito tiene que ser reforzada y muy sensible a la magia, que tuviera equipo médico para emergencias. Trate de pensar en mi mente lo más claro posible, pero una imagen traicionera se abrió paso un segundo, pero la descarté y seguí caminando mientras la puerta era creada en la nada. Cuando terminé, Hermione preguntó mientras yo entraba en la habitación. ¿Qué experimento? No me hablaste de algo así, dijo Hermione enojada. Yo solo puse los ojos en blanco revisando mi nuevo ambiente de trabajo, pero lo que encontré no era lo que había pedido. Bueno, sí lo era, pero no a la vez. En la habitación había 2 puertas, una de ellas tenía un cartel que decía claramente sala de experimentos, pero la otra era la que me desconcertó y me dio un poco de temor. Tenía por nombre sala de las pesadillas. Noan, ¿qué es eso? Preguntó Hermione apuntando a la puerta que tenía una mala vibra. Yo solo negué con la cabeza sin saberlo, pero no estaba deseando oír e investigar. Era más inteligente que eso, por lo que sin mirar atrás entré en la puerta que iba a usar hoy. Hermione miró la puerta un poco más pero me siguió rápidamente. Creo que es un claro ejemplo del por qué uno debe ser exacto a la hora de crear estas salas, respondí la anterior pregunta de Hermione mientras revisaba la sala que fue preparada para mi experimento mágico. Hay que tenerlo muy en cuenta para el futuro, se dijo Hermione a sí misma, mirando la nueva sala en la que ahora estaba, lejos de la presencia oscura de la sala contigua. Hermione pudo analizar la sala con mucha claridad. Tan grande como un aula, la sala estaba dividida en 2 partes, había un lugar para espectadores, sillas para ver el interior estaban acomodados perfectamente frente a un vidrio que muy seguramente era resistente a niveles insospechados por su grosor visible, en un lado varios botiquines de primeros auxilios. La parte visible de la sala donde todos los experimentos se realizaron parecía una zona libre de toda vida, era una habitación completamente blanca bien iluminada, pareciendo dar la sensación de pureza absoluta. ¿Qué es exactamente lo que vas a hacer, Noan? Preguntó Hermione seria parándose frente a la puerta que separaba ambas partes. Yo supuse que tendría que explicarlo, pero me gustaría hacerlo mientras hacía todo el experimento. Para empezar, quiero saber cuánto sabes de mi método de transfiguración. Pregunté mientras tomaba uno de los botiquines. La transfiguración se hace sobre algo existente, por lo que sería adecuado no destruir el suelo de la sala de experimentación. Solo que nunca utilizas los hechizos de los libros, lo que es un error, pero aún así logras transfigurar los objetos. Aún no sé cómo lo haces, dijo Hermione entrando a la sala junto a mí. Bueno, eso es correcto en parte, solo que yo no me equivoco, el mundo se equivoca, o mejor dicho los magos. Mis métodos de transfiguración deberían de ser la única forma en la que se transfigura, dije poniendo el botiquín en medio de la sala mientras me apartaba un poco. ¿Qué quieres decir con eso? Tu forma es errónea, hay cientos de libros que hablan de los encantamientos a la hora de transfigurar. ¿Dices que todos esos magos están equivocados?, dijo Hermione enojada, pero no alzó la voz para arruinar mi concentración. La verdad, todos están mal, pero entiendo por qué están mal, dije sacando mi varita. No sabía cómo iba a hacer esto exactamente, pero aquí vamos. Hermione, la gente no aprende magia real, y antes de que digas nada, ¿me puedes decir cómo se crean los hechizos?, pregunté evitando los gritos de una Hermione que se sentía irritada. Los hechizos se crean mediante el orden predeterminado de acciones que tienen vínculos con el objetivo al que se quiere llegar, dijo Hermione, mientras yo arqueaba una ceja. Bueno, eso es correcto para los libros excepto la última parte, no se necesitan vínculos con el objetivo para crear un hechizo, solo que nuestra mente necesita poder relacionar el objetivo con lo que estamos haciendo. Realmente para hacer magia solo se necesitaría una orden a la magia y ella lo cumpliría, dije mientras trataba de sentir magia en el ambiente. Las personas son perezosas, nadie maneja la magia y aquí te mostraré el porqué. Dije agitando mi varita, hice una estrella en el aire para tratar de canalizar poder, era una figura con la que me sentía cómodo y muy fácil de realizar. Al parecer fue exitosa esta parte porque sentí como el aire a mi alrededor comenzó a girar. Primero, para crear se necesita poder, para dar forma se necesita la mente que imagine, dije mientras me concentraba en el botiquín frente a mis ojos. Quería que este se dividiera en fragmentos tan pequeños de sí mismo que fueran del tamaño de moléculas o más pequeños. Para la forma se necesita una acción, dije mientras movía mi varita sobre la forma del botiquín que de inmediato se dispersó en pequeñas partes de sí mismo, pero algo que tal vez no pensé y fue un error de mi parte fue en cómo la magia a mi alrededor creaba viento que dispersaría la forma del botiquín.
Contener, grité asustado mientras levantaba mi mano libre, no quería soltar el hechizo principal por orgullo, pero no podía dejar que las partículas que había creado se dispersaran en el aire e ingresaran en mi cuerpo o el de Hermione. Podría ser un desastre si eso pasaba. Sosteniendo la segunda magia accidental con mi mano derecha, agradecí a mis estrellas de la suerte e ignoré todo a mi alrededor para continuar sin apartar completamente mi mente de la contención. Las acciones dan paso al cambio y el cambio obedece la voluntad de los que tienen poder, dije mientras las partículas se agrupaban rápidamente juntas superponiéndose una sobre otra. Esta parte fue la que requirió más poder de mi parte. El ligero viento que antes me rodeaba desapareció y las partículas aún no habían terminado de reunirse. Necesito más poder. Todo el poder, pensé, traté de soltar la magia accidental de mi mano izquierda, pero sentía como mi mente se fracturaba por cómo esta trataba de dividirse en dos direcciones diferentes. Ah. Se escuchó a lo lejos para mis oídos. ¿Quién estaba gritando? Me pregunté solo un momento, pero pronto mi mente se compuso y el hechizo de contención se detuvo. Tomando mi varita con ambas manos, vertí todo el poder para juntar todas las partículas a la fuerza, jadeando con fuerza cuando mi magia estaba en un nivel bajo. Traté de recomponerme para terminar, no podía detenerme ahora. Por causa de poder y voluntad ahora tienes vida, pero no un lugar entre los vivos. Apoyo tu existencia con mi sangre, pero a cambio tú serás una extensión de mi ser de ahora en adelante hasta el fin de nuestras vidas, dije mientras sentía como mi magia ya baja era drenada por completo de mí. No perdí el conocimiento por suerte, o por arte de magia. Una ironía, mordiendo mi labio con todas mis fuerzas para sacar sangre, la magia pronto actuó haciendo que la sangre flotara hasta la partícula infinitamente pequeña que la absorbió. Los gritos que antes no escuché fueron audibles como la voz de Hermione, pero no sabía exactamente qué estaba gritando. Sin mirarla me concentré en una parte de mi ser que ahora existía. Imaginando a la partícula como una parte de mi ser, la llamé para hacerme compañía en la feliz inconsciencia, pero no sin antes darle una forma física y un nombre. Mavis, dije mientras la partícula se posaba en mi mano y tomaba la forma de una mota de luz que brilló por un segundo. Al siguiente esta entró en mi cuerpo para descansar. Hermione no entendió a lo que Noan se refería con sus palabras. Estaba insultando a los magos por miles de años y eso la molestó, pero luego comenzó a realizar un hechizo del que nunca había oído hablar o leído sobre él. Hermione quiso detener a Noan al principio, pero pronto quedó sorprendida por la magia. Había magia en el aire. Bueno, la magia en el aire no era tan raro. En Hogwarts, que había existido por más de 1000 años, era fácil decir que había magia en el aire tanto que uno podía olvidarse de ella, pero esta magia en el aire era completamente de Noan. Tanto poder, susurró Hermione al sentir que la magia hacía revolotear su cabello. Hermione estaba segura que no podía hacer que su magia creara viento con solo la intensidad. Seguramente Noan y ella tenían las reservas mágicas más grandes de todo su año y el año siguiente, pero tener magia y poder utilizarla como Noan lo hacía era diferente. Hermione escuchó la primera oración que Noan dijo. Más que un encantamiento de una o dos palabras, era un cántico o una fórmula, palabras que no tenían sentido pero eran precursores de un hechizo que dio vida. Esto hizo sonar las alarmas en la cabeza de Hermione. Hacer un hechizo de esta clase podía ser un tabú según algunos libros que Hermione había leído. Uno debía comprometerse con la nueva vida o pagar el precio. Hermione se preguntó si Noan sabía esto, y si tenía algún pago preparado. Hermione gritó y gritó para que Noan se detuviera. En una ocasión Hermione trató de detener a Noan físicamente, pero eso fue contraproducente cuando su magia la repelió con fuerza, pero Noan parecía envuelto totalmente en sus pensamientos. Tal vez Noan no notó el tiempo porque estuvo parado durante una hora reuniendo su magia y vertiéndola por completo a la nueva vida. En algún momento la magia de Noan no fue suficiente. Hermione lo sintió por alguna clase de sexto sentido. Hermione pensó que se detendría ahí, pero luego la magia en el aire pareció responder a los deseos de Noan entrando en su cuerpo y saliendo por su varita. Hermione vio con mórbida fascinación cómo sangre salía de los oídos y ojos de Noan. Cuando Noan pronunció su última oración después de 20 minutos de forzar magia, Hermione estaba segura que Noan no era muy consciente de lo que estaba haciendo. Se mordió el labio tan fuerte que sangró. Si se hubiera dado cuenta de su entorno, se habría dado cuenta de la sangre en sus ojos y oídos. En cualquier caso, toda la sangre que se había reunido en el cuerpo de Noan fue absorbido por la nueva vida como el pago. Hermione esperaba que fuera suficiente. Realmente no quería explicar por qué Noan estaba muerto y por qué no pidió ayuda. Lo que Noan estaba haciendo era tremendamente estúpido y lo sabía.
Cuando todo terminó, Hermione no sabía qué hacer, había presenciado un acto estúpido y muy seguramente sería castigada por esto. Noan estaba muy probablemente inconsciente y no se levantaría en un muy largo tiempo. Levantando a Noan de su posición, Hermione juró que Noan tendría que compensarla por esto. Cuando Noan se despertó era de noche, y se halló con la vista muy familiar de un techo blanco y cortinas del mismo color. Era fácil suponer que estaba en la enfermería, pero ¿cuánto tiempo había estado en la enfermería? Esa era la pregunta. Escuchando sonidos que se acercaban a la enfermería, Noan se acostó en su cama y cerró los ojos. Quería organizar sus pensamientos antes de conocer a nadie, pero cuando escuchó 4 pares de pisotones pasar frente a su cama, prestó toda su atención en lo que se estaba desarrollando a unos pasos de él. ¿Qué ha ocurrido, Albus?, preguntó la profesora Minerva, en un susurro algo temeroso. Lo que más nos temíamos, Minerva, dijo enigmático el viejo pedo. La voz de Dumbledore era incomprensible. Tenemos que llamar a la familia Weasley otra vez. Molly no se tomará bien esto, dijo Madame Pomfrey en un suspiro derrotado. En ese momento mi pecho se apretó. Si hablaban de mi madre, algo le pasó a alguien de mi familia. Por favor, que sea Ron. Grité para mis adentros. Si la víctima era Ron, todo sería más fácil. Por favor, sé Ron. Por favor, haz los arreglos, Minerva. Yo investigaré un poco más la escena, pero con esto no cabe duda, la cámara de los secretos ha sido abierta, dijo Dumbledore, con una voz derrotada y lastimera. Un nudo se apretó en mi estómago al oír la mención de la cámara de los secretos. Sirius Black y la cámara, esto debe ser una broma. Los estudiantes ya no están a salvo dentro o fuera de las paredes de Hogwarts, dijo Minerva, mientras salía de la enfermería. Creo que mi presencia no es necesaria aquí, dijo Snape, que había estado al margen de toda la conversación. Varios pies siguieron al de Snape y Minerva. Cuando estuve seguro que todos se habían ido, reuní toda mi voluntad y di un salto fuera de mi cama para ver a la persona que estaba en la cama contigua. ¿Por qué no eres Ron? No tú, Gimli, por favor, dije en un susurro lastimero mirando la forma petrificada de Gimli, que había pasado mientras estaba inconsciente, porque la cámara de los secretos se había abierto. El mundo se estaba cayendo a pedazos y no sabía el por qué. Mi antigua seguridad al saber que iba a pasar fue rota en un momento, y todo lo que quedó fue el miedo y la ira. Fin del capítulo 13.